Calcula esta suma y expresa el resultado en forma de fracción irreducible. Bueno, pues tenemos que sumar dos fracciones. Y como vemos, primero, antes de nada, nos fijamos en los denominadores y los denominadores no son iguales. Entonces tenemos que conseguir dos fracciones equivalentes, una a esta y otra a esta, de manera que tengan el mismo denominador para poder sumarlas. ¿Cómo conseguimos esto? Pues podemos hacerlo de dos formas. Podemos hacerlo por el método de los productos cruzados, que es la que vamos a hacer ahora, y luego la haremos por el otro método. Por el método de los productos cruzados, recordad, vamos a hacerlo ya directamente para ahorrarnos cálculos. Ponemos las fracciones y recordad, hacíamos este por este en el denominador 15 por 30. Y después en el numerador hacíamos el producto en cruz y lo sumábamos. 13 por 30, 13 por 30, más 24 por 15, 24 por 15. Y ahora hacemos estos cálculos. 13 por 30 nos da 390, más 24 por 15 nos da 360, y en el denominador 15 por 30, que nos da 450. Hacemos los cálculos. 390 más 360, si hacéis el cálculo os va a dar 750, 750 en el numerador y 450 en el denominador. Bueno, ya tenemos la fracción suma de estas dos fracciones, pero nos piden la fracción irreducible. Eso lo vamos a tener que hacer siempre. Siempre que tengamos una fracción, si es una fracción que podemos simplificar, tenemos que simplificarla siempre, lo máximo que podamos. ¿Cómo se simplifican las fracciones? Recordad que podéis consultar cómo se hacen estos cálculos en la clase Amplificación y simplificación de fracciones. Entonces tenemos que dividir el numerador y el denominador por el máximo común divisor de los dos números. Entonces calculamos el máximo común divisor de 750 y 450. Recordad que estamos dividiendo tanto numerador como denominador por el máximo común divisor, porque lo que queremos es dividir los dos números por el mayor divisor posible, para así obtener la fracción más simplificada posible. ¿Cómo se hacía el máximo común divisor de dos números? Pues lo primero, vamos a descomponer cada número en factores primos. Empezamos con 750. 750 acaba en 0, lo podemos dividir entre 2, nos da 375. 375 entre 2 no, porque no acaba ni en 0 ni en cifra par. Vamos a ver si lo podemos dividir entre 3. 5 más 7 más 3 son 15. 15 es divisible entre 3, entonces 375 también. Si hacemos la división nos da 125. 5, 6, 7, 8. 8 no es divisible entre 3, entonces entre 5 sí, porque acaba en 5. 125 entre 5, 25. 25 entre 5 nos da 5 y 5 entre 5 nos da 1. Vamos ahora a descomponer 450. 450 lo podemos dividir entre 2 porque acaba en 0 y nos da 225. 5, 6, 7, 8, 9. 9 es divisible entre 3, entonces 225 también. Esto nos da 75. 75 lo podemos dividir entre 3, nos da 25, entre 5 nos da 5 y entre 5 nos da 1. Entonces tenemos que 750 es igual a 2 por 3 por 5 por 5 por 5, que es 5 al cubo. Y 450 es igual a 2 por 3 por 3, que es 3 al cuadrado, por 5 por 5, que es 5 al cuadrado. Para calcular el máximo común divisor, recordad que teníamos que elegir solamente los factores que son comunes elevados al menor exponente. El 2 es común y el menor exponente
es 1, porque hay 2 y 2 en los dos casos. Entonces 2 por 3 también es factor común, y aquí tenemos 3 y aquí tenemos 3 al cuadrado. Elegimos el que tenga menor exponente, que es 3. Y 5 también es factor común, entonces elegimos el que tenga menor exponente, que es 5 al cuadrado. Entonces, por 5 al cuadrado. 5 al cuadrado son 25, 5 por 5. 25 por 3, 75, y 75 por 2 son 150. Muy bien, entonces tenemos que dividir los dos números, los dos términos de la fracción, entre 150, para así conseguir la fracción irreducible. Hacemos estas divisiones. 750 entre 150 nos da 5, y 450 entre 150 nos da 3. Y aquí ya tenemos la fracción irreducible, que es la suma de estas dos fracciones. Bueno, pues ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, vamos a hacer la misma suma, pero en vez de utilizar el método de los productos cruzados para conseguir el mismo denominador, vamos a utilizar el método del mínimo común múltiplo. Para ello vamos a volver a escribir las fracciones 13 quinceavos más 24 treintaavos, y vamos a reducir estas dos fracciones al mismo denominador utilizando el método del mínimo común múltiplo. Entonces, para ello, recordad que tenemos que buscar una fracción equivalente a 13 quinceavos y otra fracción equivalente a 24 treintaavos. Y estas dos fracciones tienen que tener el mismo denominador. Ese denominador nos lo va a dar el mínimo común múltiplo. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores, que son 15 y 30. Para ello descomponemos el 15 en factores primos. 15 lo dividimos entre 3, nos da 5, y 5 entre 5 nos da 1. Con el 30 hacemos lo mismo. 30 lo podemos dividir entre 2, que nos da 15. 15 entre 3 nos da 5, y 5 entre 5 nos da 1. Y ya tenemos que 15 es igual a 3 por 5, y que 30 es igual a 2 por 3 por 5. Ahora ya podemos calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. Y para ello escogíamos los factores comunes y no comunes, es decir, todos que estén elevados al mayor exponente. Todos son 2, 3 y 5. 2 por 3 por 5. Como no hay ningún exponente, pues este es el mínimo común múltiplo. 5 por 2, 10. 10 por 3 son 30. 30 es el nuevo denominador de las fracciones equivalentes. Y ahora tenemos que calcular los numeradores. Recordad, 30 entre 15 y por 13. 30 entre 15 son 2, 2 por 13 son 26. 30 entre 30 nos da 1, 1 por 24 son 24. Muy bien, pues ahora ya tenemos estas dos fracciones con el mismo denominador. Ya podemos sumarlas. En vez de poner 13 quinceavos, ponemos 26 treintaavos. ¿Por qué? Son fracciones equivalentes. Y luego más, en vez de 24 treintaavos, ponemos 24 treintaavos, es decir, ponemos la misma. Y ahora, como tienen el mismo denominador, el denominador de la suma va a ser el mismo, y hacemos la suma de los numeradores. 26 más 24 son 50. Bueno, pues esta es la fracción suma, la fracción que resulta de sumar estas dos fracciones, pero tenemos que simplificarla, porque esta fracción se puede simplificar. ¿Cómo simplificamos esta fracción? Pues tenemos que dividir el numerador y el denominador, como recordaréis, entre el máximo común divisor de los dos. El máximo común divisor, porque si dividimos los dos números por el mayor número posible, por el mayor divisor posible de ambos, nos va a quedar la fracción más pequeña posible, la más simplificada. Entonces vamos a calcular el máximo común divisor de 50 y de 30. Y para ello descomponemos los dos números. El 50 entre 2
nos da 25, 25 entre 5 nos da 5 y 5 entre 5, 1. Y descomponemos también el 30. 30 entre 2 nos da 15, 15 entre 3 nos da 5 y 5 entre 5 nos da 1. Entonces tenemos que 50 es igual a 2 por 5 por 5. 5 por 5, como sabéis, es 5 al cuadrado. Bueno, pues 2 por 5 al cuadrado. Y 30 es igual a 2 por 3 por 5. 2 por 3 por 5. El máximo común divisor de dos números se calculaba eligiendo de estos productos los factores que sean comunes a los dos números elevados al menor exponente, es decir, solo comunes al menor exponente. Y vemos que los comunes son el 2, que se repiten los dos, el menor exponente es 1, que es el que se repite en los dos, el 3 no sería un factor común porque solo aparece en el 30 y no aparece en el 50, y el 5 sí que es un factor común y elegimos el que tenga menor exponente, es decir, elegimos el 5. 2 por 5, que son 10. Bueno, pues ahora ya tenemos el máximo común divisor. Y ahora lo que hacemos es dividir los dos términos de la fracción entre el máximo común divisor. Y de esta manera, entre 10. Y de esta manera vamos a obtener la fracción irreducible. 50 entre 10 son 5, 30 entre 10 son 3. 5 tercios. Como veis, nos da lo mismo que si lo hacemos por el método de productos cruzados. 5 tercios es el resultado de esta suma.